buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Chivilcoy Informa. Como ya lo saben, a las 14 horas a través de la página de Facebook y de YouTube. Hoy te cuento, te voy adelantando que vamos a tener nota con el secretario de Salud, José Caprar, haciendo referencia, ¿no?, un poco lo que va a ser la previa al informe semanal de los viernes, como ya se ha estipulado. Así que primero, como hacemos siempre, te vamos a contar la temperatura, un día lluvioso, 22 grados de máxima, la mínima de 17 grados. Y también las farmacias de turno para el día de hoy. Hasta las 8:30, Farmacia Feijó, Avenida Villarino y Arenales, Farmacia Granero, Avenida Mitre 222 y hasta las 22 horas, Farmacia Rolando, Escolón 199. De esta forma damos comienzo al programa del día de hoy. Si estás esperando el resultado de tu test de COVID-19 o sos contacto estrecho de un caso confirmado, quédate en casa y seguí las recomendaciones sanitarias. Si no, recordá que están disponibles nuestros centros de aislamiento. De tu responsabilidad dependemos todos. Municipalidad de Chivilcoy. En el día de hoy se registraron 19 nuevos casos positivos de COVID-19, 7 personas se recuperaron. Hay que aclarar que 11 corresponden al laboratorio público, así que son 19 nuevos casos positivos y para mañana se esperan 43 resultados de los hisopados. Así que esa es la información del día de hoy. La responsabilidad individual es fundamental para frenar la propagación del coronavirus. No te relajes. Municipalidad de Chivilcoy. Como lo habíamos adelantado en el programa del martes, el miércoles se hizo justamente una actividad en reconocimiento, recordando justamente a los desaparecidos de Chivilcoy. Estuvimos ahí en el acto, por supuesto estuvimos conversando con algunos de ellos, en esto que es un reconocimiento a quienes no están, a quienes se buscó hasta el cansancio y la reivindicación sobre, ¿no?, los derechos humanos y qué nos pasaba justamente en esos años. Así que compartimos las imágenes, se plantaron 25 árboles por las personas desaparecidas en nuestra ciudad y este es el informe y por supuesto las imágenes recogidas. Buenos días. Sí, hoy el 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hemos desarrollado desde el municipio no un acto, sino una actividad que justamente consistió en plantar memoria, ¿sí? Sembrar memoria, porque no debemos olvidar los aberrantes hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Y yo te lo puedo contar, pero no podemos imaginar el dolor que sufrieron las familias. Acá al lado tengo un compañero que lo ha sufrido en carne propia, el dolor que sufrieron las familias por las personas que ya no están, ¿no?, víctimas del terrorismo de Estado. Entonces esto tiene que servirnos como un día de reflexión, como un día de concientización de que esto nunca más puede volver a pasar en nuestro país. Nunca más se pueden vulnerar los derechos humanos, no debemos permitirlos. Como integrantes de la sociedad tenemos que estar comprometidos con esto, comprometidos con la democracia, y cada organismo del Estado en el mismo sentido tiene que actuar. Así que fue una actividad muy simple, pero muy emotiva, con un fuerte simbolismo, que justamente este tema de reivindicar la memoria. Y aquí en un lugar que para mí es tan especial, que va a ser la futura Plaza de los Derechos Humanos, justamente en pos de la defensa de esos derechos. Así que muy emocionada por la actividad que hemos desarrollado junto a las familias, y mi más sincero agradecimiento por compartir con nosotros este día que sabemos que es tan doloroso para las familias. ¿Cómo fue el contacto con los familiares y bueno, contarles qué era lo que iban a hacer? El contacto, la verdad que fue bien recibida la propuesta, de hecho por eso se hicieron presentes y más que agradecimiento tengo para las familias que pudieron venir y estar compartiendo esta actividad con nosotros. Bueno, Eduardo, visiblemente emocionado, como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, un momento muy difícil, pero bueno, necesario. Además, de mi hermano, la mayoría de los que estaban en la lista los conocía, con algunos militábamos en La Plata juntos.
Y a veces uno se pregunta cuánto le faltó a uno para estar en esa lista también, ¿no? Porque uno ha abrazado la militancia política o el deseo de vivir en un país un poco mejor desde chico, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que reforzar todo esto. La dirigencia política tiene mucho que aprender de todo esto, en donde hay que aprender a ceder intereses personales por sobre el interés general. Y yo creo que fue esta una de las causas fundamentales del golpe de Estado. Que al principio uno lo ha vivido, o sea, más que contarlo, porque algunos lo cuentan, pero nosotros lo vivimos, ¿no? Y al principio podía parecer un golpe de Estado tradicional, digamos, entre comillas, tipo como había sido el de Onganía, por ejemplo. Violentos, sí, pero sin llegar a lo que se llegó, ¿no es cierto? Pero era una situación insostenible. Entonces, obviamente uno no puede justificar, y menos ahora, ¿no? Pero realmente la dirigencia política no reaccionaba en ese momento. O sea, esto es lo que, o sea, el aprendizaje tiene que ser, porque las Fuerzas Armadas ya aprendieron. Yo creo que, y en esto, recién le decía un colega tuyo, creo que el que le hizo el mayor homenaje a mi hermano fue Alfonsín. ¿No? Hay que insistir con esto, hay que insistir con esta prédica, es necesario que toda la dirigencia asuma esto. Yo creo que estamos muy lejos hoy de cualquier situación similar, la gente hoy en día tomó conciencia, pero tampoco nos juguemos a la ruleta rusa, ¿no? Yo creo que hay que cuidar esta democracia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con mucha emoción y además en recordatorio también a él y a mi tío y bueno, y a mi papá, que siempre lo buscó y lo esperó. Bueno, y muchas gracias, agradecer, porque es un momento muy lindo, inolvidable, y bueno, y que va a quedar plasmado en este lugar, en este espacio, y bueno, va a quedar su nombre acá, como todos lo seguimos siempre esperando. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Lanzamos un nuevo plan de regularización de deudas municipales para este año 2021. Una oportunidad única de ponerte al día con importantes beneficios. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo. Acércate a la Dirección de Rentas para elegir la mejor opción. Gestión Guillermo Britos. Bueno, y tenemos noticias sobre los mellizos Vega que no dejan de sorprendernos a medida, ¿no?, que van conquistando lugares y que se van superando sobre todo ellos mismos. Los mellizos Vega, Germán y Tomás, van a participar del Grand Prix, así se llama, sudamericano, en este caso en Concepción del Uruguay. Estuvimos hablando con ellos que nos cuentan detalles. Bueno, Tomás y Germán Vega fueron convocados para una nueva competencia sudamericana. Contarle un poco a la gente de qué se trata y cómo se vienen preparando. Bueno, más o menos hace aproximadamente una semana fuimos convocados para el Grand Prix sudamericano, que se llevará a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Y bueno, la clasificación fue totalmente ganada a pecho, a pulmón, porque bueno, venimos entrenando hace un montón, hace 3 meses más o menos, 4, que regresamos la pandemia y estamos entrenando a full. Y bueno, la idea era planificar y llegar a este sudamericano, a este Grand Prix, de la mejor manera. ¿Es la primera vez que compiten en una competencia, valga la redundancia, sí? Sí, exactamente. Yo el año pasado estuve convocado también, pero se suspendió por la pandemia, justo que arrancó la pandemia y no pude ir. Bueno, hablamos de pandemia y no podemos dejar de preguntarles cómo fue entrenar durante toda esta pandemia, porque hemos visto en las redes que no aflojaron ustedes. No, exactamente. Fue muy duro pasar por la pandemia porque no teníamos un incentivo, no sabía cuánto iba a durar y bueno, acá estamos. Después de todo lo que vivimos en la pandemia, tuvimos bajones, tuvimos motivaciones y bueno,
dentro de todo salimos y pudimos regresar de la mejor manera. Pero veíamos que se les ingeniaban porque hasta entrenaban en el garage de su casa. Sí, no Sí, quedaba otro otro. lugar no quedaba, así que a salir a correr no podíamos y bueno. Era todo base de fuerza, todo lo que hacíamos. Bueno, pero tiene su rédito porque fueron convocados nada más ni nada menos que para una competencia sudamericana. Exactamente, exactamente. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son bastante buenas por lo que venimos planificando en los entrenamientos. Espero que se dé. Y nada, hay un nivel muy alto por lo que se ve. Van ahí, están confirmados brasileros y chicos de países vecinos que también van a ir y corren bastante fuerte. Bueno, pero por último no podemos dejar de agradecer porque imagino que no están solos en esta preparación. No, la verdad que queremos agradecer al municipio que nos apoya siempre, también a Guillermo, muchísimas gracias. A mi entrenador, a toda mi familia, que hay un gran apoyo, a la institución, a Ever Gómez, que se está moviendo un montón para que nosotros podamos también competir e ir, que nos va a prestar el transporte y bueno, va a ser muy bueno. Bueno, nos vemos a la vuelta y esperamos que sea con uno de los mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos avanzando con más obras para la ciudad. Con fondos, materiales y personal municipal, estamos trabajando en varios puntos del partido para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los recursos de tu ciudad en buenas manos, en tus manos. Gestión Guillermo Britos. Bueno, y como lo habíamos adelantado en la presentación, estamos con el secretario de Salud, José Caprera, a quien por supuesto, como siempre, le agradecemos, previo a lo que va a ser el informe del viernes, José. Sí, buenos días, Caro, a toda la audiencia. Estamos ya preparando, elaborando el informe para mañana, haciendo la revisión de toda la semana y la lectura e interpretación a distancia también, porque lo vamos a comparar con lo mismo sucedido en los primeros 25 días del mes de febrero. Vos en el último informe hablabas, ¿no?, de que se habían como estancado los casos. Estos últimos días hay un pequeño crecimiento, lo que veníamos, ¿no?, del lunes, martes, creo que hasta el miércoles, ¿no?, eran números que más o menos estaban... A ver, si nos comparamos con otras ciudades, claramente Chivilcoy no está en las situaciones de alerta, pero ayer el intendente hablaba, ¿no?, ciudades muy cercanas, que fueron quizás el inicio, ¿no?, del problema en el interior, ya están reportando 70 casos diarios, ¿no? Sí, realmente ya desde la segunda quincena de febrero, ya en las últimas semanas de febrero, comenzamos a notar una tendencia al incremento paulatino, pero siempre en ascenso, ¿no? Después de aquel descenso que tuvimos en la segunda quincena de enero, que empezamos a tener un descenso, igual terminamos enero ubicado en el tercer puesto en el ranking, después de 1 de octubre, septiembre segundo lugar, enero tercer lugar, lo cual hablaría de una olita, ¿no es cierto?, que hemos tenido ya hemos tenido una segunda ola que fue cortita en duración, y en febrero ya tuvimos la mitad de los casos que habíamos tenido en enero, pero es como que en marzo estamos ya subiendo gradualmente, estamos en ascenso, ¿sí? Y bueno, es para preocuparse, si bien Chivilcoy está, comparado a otras localidades vecinas, un poco mejor, no es para que nos relajemos. Claro. José, también hubo, o por lo menos nos llamaba la atención, la cantidad de hisopados que habían crecido mucho. Esto tiene que ver con un cambio en la temperatura, un cambio en por supuesto, de estación del año. Tiene que ver con eso también, donde, a ver, los síntomas empiezan, ¿no?, con un resfrío, con un poco quizás de febrícula, con algunos síntomas que son compatibles con el COVID, pero también, digamos, son normales en esta época del año, ¿no? Claro, a diferencia de lo que hemos tenido el año pasado, ¿no es cierto?, en marzo, cuando el 20 se decretó la cuarentena, el confinamiento, este marzo lo estamos transcurriendo circulando, no estamos confinados, entonces es de esperar
que haya circulación de los virus que habitualmente tenemos todos los años, que ya empiezan en marzo con el cambio estacional, con las alergias, y sobre las alergias también empiezan a existir las virosis, las sobreinfecciones bacterianas, y que comparten los síntomas tranquilamente con el COVID. Entonces eso obliga a hacer hisopados, porque no tenemos la única forma de definirlo si es o no es COVID a través del hisopado, y tenemos un porcentaje de positividad que ya estábamos en menos del 20, pero ya estamos entre el 20 y un poquitito más % de positividad de todos los que se hisopan. Preguntarte también por el intendente, ¿no? Y la jefa de gabinete, que bueno, que él mismo lo había explicado, que estaban con síntomas compatibles, bueno, se aislaron preventivamente, pero bueno, ¿cuál es la situación de salud de ellos? Sí, así es. Bueno, están cursando un cuadro de resfrío y de alergia, y con sintomatología compatible también, que puede ser por el virus COVID. Se hicieron los estudios ayer rápido, fueron negativos, pero como están sintomáticos y sabemos que el test rápido puede tener algún falso negativo, también se hicieron la PCR, que fue enviada hoy por el laboratorio privado que tomó la muestra, y vamos a tener que esperar entre 24 y 36 horas, que es lo que nos dijo el laboratorio privado, que tenemos que esperar el resultado. Y por otro lado, preguntarte por Esteban Genaro, que hace ya creo que es el segundo día que está en su casa, ¿no? Sí, Esteban, gracias a Dios, el lunes se fue a su casa, así que una gran alegría para todos, para toda la comunidad, que en 8 días de internación, que fue lo que estuvo, se procedió rápidamente y bueno, pudo, a pesar de tener todo lo patología previa, predisponente a cursar una infección delicada, digamos, con pronóstico reservado, pudo salir adelante con todas las intervenciones que se hicieron, y también agradecer a toda la comunidad que tanto lo quiere a Esteban por sus oraciones, las oraciones en las iglesias, en todos lados, ¿no? Él destacaba en varias oportunidades, ¿no? Porque bueno, la conexión que tenés mientras que estás hospitalizado es el celu, y él destacaba en más de una oportunidad el grupo humano que se forma o que se encuentra, ¿no?, ante estas situaciones. Así es, sí, se ha formado un grupo hermoso de trabajo en la sala COVID, donde desde su jefe, el doctor Pablo Fernández, la doctora Falcone, todo el personal de enfermería, el personal auxiliar de limpieza, absolutamente todas las personas que van al servicio, a la sala, transmiten una calidad humana muy, muy importante, que más allá de la parte operativa científica, a la persona que está internada lo ayuda mucho a la recuperación, y también, bueno, se intervienen también otros integrantes del equipo de salud, como son el equipo de salud mental, psicología, que también colabora, ayuda, y bueno, y todo lo que es la asistencia integral, ¿no? Porque el ser humano es una persona integral, no podemos dividir el cuerpo por un lado, la mente por el otro lado, la psiqui, el espíritu. O sea, hay que atender a todos los aspectos que hacen a la integridad del ser humano, ¿no? Ese concepto integral. José, ¿en qué situación? Yo te veo cada vez que, bueno, las conferencias diarias que teníamos ahora los viernes, pero que celebrás particularmente la gente que ha pasado quizás muchos días, ¿no?, o con cánula, apoyo de oxígeno, o bueno, en una situación peor quizás, con respirador, o los adultos mayores, ¿no?, que la ganaron. ¿En qué situación estamos con el hogar? Bueno, en el hogar estamos, en el hogar donde hubo los casos, el brote, fueron en 2 sedes de un conjunto de hogares, de una cadena de hogares, y ya estamos con muchas altas en los 2 lugares, y ahora se van a hisopar, se hisoparon ayer para ver si se pueden también dar el alta a 4 de los adultos mayores que tuvieron neumonía grave, digamos, con requerimiento de oxígeno, y se exige el hisopado para el alta. Así que está, gracias a Dios, está
como controlado ya el foco con el personal también que había estado infectado, recuperado, dado de alta y trabajando nuevamente. Y ya también con la vacunación que PAMI está llevando a cabo en los hogares no convencionados. ¿Y esta semana cómo fue la vacunación? Porque había mucha gente, ¿no?, consultando qué había pasado. Bueno, recordamos, ¿no?, que veníamos de una semana. A ver, primero decir, esto no depende de la Municipalidad de Chivilcoy, depende de la provincia de Buenos Aires, pero porque no hubo tanta información de cómo se estuvo trabajando con la vacunación. Claro, esta semana se vacunó en la posta hospitalaria con un remanente de 100 dosis que nos habían quedado en la posta del Ministerio en la Escuela Comercial, que cuando se trasladó al club pasó en depósito al hospital. Y bueno, autorizaron y dieron turnos para aplicar esas primeras dosis, esas 100 dosis de vacuna india de AstraZeneca, la Covishield. Así que se estuvieron vacunando personal de riesgo y personal que por la edad también estaban ya anotados pidiendo, esperando ser vacunados, fueron vacunados en la posta hospitalaria. Y hoy comenzó la vacunación en la posta hospitalaria también, con segunda dosis de la vacuna rusa. Ya se vacunaron, hoy había asignado 30 turnos, para hoy fueron 20, hubo 10 ausentes, y son vacunas con viales de 5 dosis, o sea que hay que esperar armar el grupito de 5 para recién descongelar, desfrizar una ampolla. Y en la sede del Club Racing estamos esperando recibir vacunas para continuar con la vacunación. José, ¿qué se le dice a la gente, no? Porque, por supuesto, bueno, creo que Europa es como que pinta un panorama de lo que puede llegar a ser en nuestro país, bueno, y alrededores, ¿no? Brasil como muy complicado. ¿Qué se le dice a la gente después de un año y pico, ¿no?, que venimos lidiando un poco con esta pandemia, pero de reforzar algo tan básico que son las medidas de prevención, que es el uso de barbijo, la higiene, el distanciamiento, y que parece que cuesta un poco, ¿no? Y es la herramienta fundamental que tenemos. Sí, es la herramienta fundamental asociada ahora a la vacuna, que el año pasado no la tuvimos, este año sí la tenemos y esperamos que recibamos las cantidades de dosis que el gobierno nacional está tramitando para poder inmunizar a la mayor cantidad de la población posible, que nos sigamos cuidando. Evidentemente, cuando arrancamos con la pandemia y con la mayoría de las actividades confinadas, solamente las esenciales permitidas, hasta un momento que ya después no se podía seguir sosteniendo y de a poquito se fueron liberando. La economía está muy delicada, volver a fases de confinamiento y de restricción no tenemos, creo, el país no tiene espalda para sostenerlo como pueden llegar a sostener los países europeos. Por lo tanto, tenemos que tratar de lograr un equilibrio entre lo que es la economía y la salud para que se pueda seguir manteniendo la economía en marcha con todas las actividades económicas que vinimos teniendo, ¿no? Porque en septiembre, octubre, noviembre, con todos los meses tremendos de pandemia que tuvimos, con la ola, con la mayor cresta, la actividad en Chivilcoy continuó, no se cerró, no volvimos a la fase 3, sino que continuamos en la fase 4. Y bueno, y la idea sería que este año también podamos continuar en esa fase con la economía así abierta como la tenemos, sin confinarnos, pero para eso necesitamos una gran responsabilidad de parte de los habitantes, ¿no?, para que utilicen todas las medidas de precaución y prevención para evitar algo que sería el desborde y el colapso del sistema sanitario, que es lo que no queremos, porque ya tenemos, después de un año transitado, áreas sobre todo lo que es la terapia intensiva, que no se pudieron tomar descanso. Entonces, tener que afrontar una próxima ola con muchos pacientes en la terapia y con el personal ya desgastado, cansado, puede llegar a ser de mucho riesgo. Entonces, lo que exigimos lo que pedimos es que se tome conciencia y que haya realmente una responsabilidad ciudadana importante en este sentido. Sobre todo, ahora que tenemos abiertos los colegios,
que es muy importante que las escuelas estén abiertas para que los chicos no sigan perdiendo la posibilidad de educarse, sobre todo aquellos que no tienen la conectividad, que tengan absolutamente todos los recaudos, las prevenciones fuera del colegio, porque en el colegio la tienen, pero fuera del colegio, sobre todo los adolescentes, que es el grupo que más transmite, porque lo transmite en forma asintomática, el virus, que sean realmente responsables, que tengan la responsabilidad ciudadana que se le exige y que es importante que lo respeten y lo lleven a cabo, ¿no? Sí, decirles, ¿no?, que después, bueno, hay infinidad de casos para contar, ¿no?, que quizás arranca por ahí, por los más jóvenes, y después sus padres o sus abuelos realmente la pasan muy mal, ¿no? Y digo, el uso del barbijo, como cuando agarramos el celular y salís a la calle, ¿no? O sea, que sea permanente y que sea con responsabilidad, ¿no? No solo por ellos, sino por lo que pueden transmitir. Claro, exactamente, el tapaboca que se use y por supuesto también la higiene de las manos, y evitar estas acciones que hacemos automáticos de tocarnos los ojos, o de la nariz, o de la boca, tratar de evitarlo, todos esos actos automáticos. José, ¿algo que quieras agregar? Bueno, que la salud del paciente de nacionalidad brasilera que tenemos internados aún en nuestro centro de aislamiento de Clínica del Carmen, ya es con recuperación clínica, todavía aún siguen dando positivo el hisopado, el test, por lo tanto tiene que ser internado, pero ya sabemos que los test pueden seguir dando positivo, que pueden no ser infectivos, pero igual tiene que seguir confinado. Bueno, agradecer también... ¿Sigue hasta que le dé el negativo por una cuestión que tiene que volver a su país también? Hasta que le dé negativo, claro, porque tiene que viajar, ¿no es cierto? Claro. No sabemos con qué cepa está, si es con una cepa brasilera que la trajo y se le declaró acá en nuestra ciudad, o en el viaje mientras estaba viajando, o es una cepa que de acá, de Argentina. Entonces lo importante es que dé negativo. Pero hoy hablé a la mañana con él, está bien, está contento, está muy agradecido, por supuesto, y realmente fue una situación bastante comprometida porque venía viajando en la ruta y se sintió muy mal, que le faltaba el aire, que le dolía el pecho, no sabía si era un infarto que lo había tomado, así que bueno, muy agradecido con toda la atención que ha recibido. Nombraste la cepa y es un tema del momento, no te puedo dejar de preguntar esto, ¿no? ¿Qué son las distintas cepas? Estaban hablando más de la sudafricana y la de Manaos, ¿cuáles son las diferencias? Y cómo, o sea, y si hay también... bueno, supongo que sí, ¿no? En cuanto a análisis de laboratorio, ¿encontrar las diferencias también en síntomas o no hay diferencia? Y en síntomas prácticamente no lo hay, pueden manifestarse de la misma manera. Lo que se diferencian a veces es en la infectividad, o sea que tienen mayor poder de contagiar, por ahí con menos inóculos o con menos tiempo de contacto alcanzan para diseminarse, y que no sabemos aún las respuestas a las vacunas, ¿no? Así que, bueno, este es un virus que va a seguir dando para hablar durante un tiempo largo, pero confiamos en que con las vacunas más la inmunidad natural que el ser humano va a ir desarrollando se pueda transitar y vencer toda esta pandemia. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Hasta acá nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, invitarlos a reencontrarnos mañana a las 14 horas a través del canal de YouTube o Facebook de la Municipalidad de Chivilcoy. Que la pasen bien.